continuación, oiremos a la doctora Dora Mila, doctora médico, amiga, internista, endocrinólogo, jefe del servicio del Hospital Domingo Luciani del Servicio de Endocrinología, quien nos hablará en relación a perlas diagnósticas de causas no clásicas de hipopituitarismo. Bienvenida, doctora Dora. Bueno, antes que nada quiero decir que realmente es para mí un honor participar en este primer Congreso Venezolano de Neuroendocrinología y me corresponde hablar sobre perlas diagnósticas en las causas no clásicas de hipopituitarismo. Y voy a comenzar con algunos aspectos generales para luego, por favor, poder identificar las causas que en la literatura son reportadas como no clásicas. El hipopituitarismo fue descrito por primera vez en 1914 como la incapacidad de la glándula pituitaria para proveer suficiente cantidad de hormonas en respuesta a las necesidades de las glándulas diana y del organismo, definición que podríamos decir se mantiene hasta la época. Su prevalencia es de 45 casos por 100.000 habitantes y su incidencia de 4 casos por 100.000 habitantes por año. Sin embargo, se considera que ha existido un subregistro y se espera un incremento de la frecuencia en relación con el reconocimiento cada vez mayor de etiologías no comunes, de etiologías emergentes y, por supuesto, de la mejoría en las herramientas diagnósticas. En el hipopituitarismo, los déficits hormonales pueden ser aislados, combinados o totales, y para cada una de las hormonas el déficit puede ser parcial o completo. Él puede aparecer en cualquier momento de la vida, suele ser una enfermedad crónica y se traduce en un aumento de la mortalidad y en deterioro de la calidad de vida. Y en esta tabla podemos observar los resultados de un metaanálisis que incluyó más de 20.000 pacientes y que refleja el incremento de la tasa de mortalidad estandarizada en los pacientes con hipopituitarismo, más acentuado, por cierto, en el sexo femenino. Y aquí tenemos una tabla quizás muy cargada que incluye casi todas las causas de hipopituitarismo. En la población pediátrica, las congénitas son las más frecuentes e incluye alteraciones estructurales como hipoplasia y aplasia pituitaria y mutaciones de genes que codifican hormonas, receptores y factores de transcripción necesarios para el desarrollo y funcionamiento pituitario. En la población adulta, los tumores del área celar y paracelar y sus tratamientos como cirugía y radiación son las principales causas y representan las 2/3 partes de los casos de hipopituitarismo reportados en la literatura y por lo tanto son considerados como las causas clásicas. El resto de las causas no tumorales son las no clásicas y como vemos son muy numerosas. Entre otras incluyen el infarto pituitario, el daño cerebral traumático y la hipofisitis primaria y secundaria a una gran cantidad de enfermedades infiltrativas, infecciosas y drogas. Con respecto a las manifestaciones clínicas en la población adulta varían dependiendo de la etiología, de la velocidad de instalación del hipopituitarismo, del número de hormonas afectadas y del grado de deficiencia hormonal. En esta tabla observamos manifestaciones frecuentemente descritas en cada una de las deficiencias hormonales. Y no me voy a detener en cada una de ellas, porque simplemente lo que quiero mencionar es que la presentación puede ser aguda, con cuadros que ponen en peligro la vida del paciente como la crisis adrenal, con vómitos, hipotensión, colapso cardiovascular, y crónica con síntomas leves e inespecíficos como astenia, pérdida de peso, intolerancia al frío y disminución de la fuerza muscular, entre otros. También es importante recordar que en el hipopituitarismo pueden presentarse alteraciones metabólicas y cardiovasculares como dislipidemia, hipertensión arterial e insulinoresistencia que aumentan el riesgo cardiovascular y la mortalidad, tal como mencioné con anterioridad. Independientemente del diagnóstico de la causa, el diagnóstico bioquímico es similar. En el caso del eje tirotropo, diagnosticamos deficiencia de TSH con valores de T4 libre bajos
y de TSH bajos o inapropiadamente normales o discretamente elevados, y algo similar ocurre con el eje gonadotropo. Hacemos el diagnóstico con valores bajos de estradiol en la mujer premenopáusica y testosterona en el hombre, con valores de gonadotropinas bajos o inapropiadamente normales. En el caso del eje corticotropo, por lo general, tomamos en cuenta los valores matutinos de cortisol que suelen estar bajos, se sugiere entre 3 y 5 microgramos por decilitro, o con una respuesta normal a diferentes test de estimulación. En cuanto al eje somatotropo, usualmente evaluamos los valores de hormona de crecimiento también con diferentes test de estimulación, y en algunas ocasiones nos valemos de los valores de somatomedina C, siempre ajustados a edad y sexo. Y con respecto a la hormona antidiurética, pues evaluamos los valores de osmolaridad urinaria y plasmática en el contexto de un paciente con poliuria. Cuando tenemos una causa clásica de hipopituitarismo, como es un tumor del área celular, realizamos los exámenes pertinentes y fácilmente armamos el cuadro clínico. Cuando tenemos una causa no tumoral o no clásica, el hipopituitarismo, particularmente cuando es crónico, puede pasar desapercibido, y por lo tanto necesitamos un elevado nivel de sospecha. Y en los próximos minutos voy a tratar de apuntalar algunos datos que nos permitan recordar, sospechar y diagnosticar algunas de estas causas no tumorales. Y para ello me voy a valer de diferentes escenarios clínicos. El primero es una paciente femenino de 45 años quien consulta por debilidad generalizada con el antecedente de un parto hace 7 años complicado con hemorragia posparto severa y posteriormente incapacidad para lactar y amenorrea secundaria. Y al examen físico, vello axilar y pubiano escaso, piel seca, arrugas acentuadas alrededor de boca y ojos. El laboratorio reporta deficiencia de TSH, de gonadotropinas y prolactina, y la resonancia magnética silla turca vacía. Y realizamos el diagnóstico de síndrome de Sheehan. ¿Y por qué comienzo con síndrome de Sheehan? Porque si bien fue descrito en 1937 y prácticamente ha desaparecido en los países desarrollados como consecuencia del avance del manejo obstétrico, en los países en desarrollo continúa siendo una causa importante de hipopituitarismo, representando el 14% en algunas. Aunque él puede presentarse de forma aguda en el posparto inmediato, lo más frecuente es la forma crónica, y las pacientes pueden pasar muchísimos años sin diagnóstico. En la literatura hay reportes de retardo en el diagnóstico de hasta 19 años. Varios expertos han propuesto criterios para el diagnóstico de esta forma crónica que coinciden, y traigo estos publicados por un grupo europeo en el 2014, que indica que los criterios esenciales para el diagnóstico son el antecedente de sangrado importante uterino posparto, al menos una deficiencia de hormona pituitaria y el hallazgo de silla turca vacía parcial o completa, como vemos en esta imagen. Con respecto al sangrado posparto severo, condiciona necrosis de la pituitaria en el contexto de una glándula vulnerable en este momento por el incremento del tamaño que presentó durante el embarazo. No todas las pacientes con hemorragia posparto desarrollan necrosis pituitaria o síndrome de Sheehan, y se han descrito factores de riesgo como multiparidad, tamaño pequeño de la silla turca, defectos en la cascada de coagulación, autoinmunidad y manejo del parto en condiciones subóptimas. Con respecto a las deficiencias de hormonas pituitarias, los ejes más afectados son somatotropo, lactotropo y gonadotropo, y el dato de falla de lactancia y de reinicio de las menstruaciones posparto constituyen criterios altamente sugestivos de este diagnóstico. El mensaje sería, por supuesto, tratar de optimizar el manejo obstétrico de los pacientes, disminuyendo o previniendo la hemorragia posparto, y por supuesto la educación de la población médica general para no olvidar esta enfermedad, esta condición que lamentablemente no ha desaparecido, y hacer diagnósticos presuntivos y referencias oportunas. Y el segundo escenario clínico es un paciente masculino de 34 años de edad quien ingresa a terapia intensiva por un trauma craneal cerrado con contusiones,
con fracturas craneofaciales extensas y compromiso de senos paranasales. A las 48 horas de estar en la terapia de cuidados intensivos presenta hipotensión persistente a pesar de recibir cristaloides y vasopresores. Y 48 horas después de estar hipotenso y de haberse realizado numerosos exámenes investigando la causa de la hipotensión, solicitan cortisol AM que reporta un valor de 0.8 microgramos por decilitro. Y luego en la resonancia magnética evidencian disrupción del tallo pituitario. Y se plantea hipopituitarismo postraumatismo cráneoencefálico. Y los traumatismos cráneoencefálicos son un problema de salud pública en el mundo, representando una causa muy importante de mortalidad y de discapacidad, particularmente en hombres jóvenes. Y resulta en hipopituitarismo hasta en 32% de los pacientes en algunas sedes. En cuanto a la fisiopatología, se plantea lesión primaria por el trauma directo con daño axonal difuso y la presencia de hemorragias y hematomas, y lesión secundaria por excitotoxicidad con liberación descontrolada de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, isquemia particularmente que compromete la región hipotálamo hipofisaria e inflamación con la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y adicionalmente se ha encontrado relación con autoinmunidad pituitaria y con determinantes genéticos. Con respecto a la autoinmunidad pituitaria, se ha reportado que la presencia de anticuerpos antipituitarias y antihipotálamo predicen la aparición y progresión de este hipopituitarismo postraumático. Los pacientes de riesgo no son solamente aquellos que tienen un traumatismo craneoencefálico evidente por un accidente grande, sino también aquellos pacientes que reciben traumatismos más leves, pero persistentes, como por ejemplo los que practican boxeo y los soldados que han estado presentes en explosiones. En el hipopituitarismo postraumático también se distingue una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda lo importante es hacer el diagnóstico diferencial con la adaptación fisiológica al estrés severo, y aquí tenemos que considerar solamente las deficiencias que pueden poner en peligro la vida del paciente, como ACTH, que genera crisis adrenal, y diabetes insípida con desbalances hidroelectrolíticos. Es importante mencionar que estas deficiencias que se presentan en la fase aguda pueden ser transitorias y se recuperan en más del 50% en las próximas semanas. En cuanto a la fase crónica, los déficits más frecuentes son los de hormona de crecimiento y gonadotropinas. El paciente tiene las características típicas, por ejemplo, de déficit de hormona de crecimiento con disminución de la masa muscular, de la masa ósea, pero llama la atención la elevada incidencia de disminución de la función cognitiva y de trastornos neuropsiquiátricos que muchas veces se confunden o los confunden con estrés postraumático o síndrome postconcusión. No existen pautas claras para la evaluación de hipopituitarismo después de un traumatismo craneoencefálico, como su prevalencia es directamente proporcional a la severidad del traumatismo. Se ha planteado hacer el despistaje en pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado o severo, según la escala de Glasgow, y traumatismo leve, siempre y cuando tenga factores de riesgo como fractura de cráneo, edema cerebral difuso, incremento de la presión intracraneana, hospitalización prolongada o edad avanzada. Con respecto al momento en el cual se va a realizar el despistaje, en la fase aguda, como dije, solo debe evaluarse deficiencia de hormona antidiurética y de ACTH, y siempre y cuando el paciente tenga características clínicas sugestivas. Por ejemplo, en el caso de diabetes insípida, poliuria, hipernatremia, en el caso de deficiencia de ACTH, hipotensión marcada, hipoglicemia, aumento de los requerimientos de vasopresores e hiponatremia. En las diferentes guías se ha sugerido como punto de corte en estos pacientes para iniciar tratamiento con esteroides valores de cortisol por debajo de 10 microgramos por decilitro. Y luego, en la fase crónica, la evaluación de la función pituitaria debe hacerse entre 3 y 6 meses y luego al año y en cualquier momento en presencia de síntomas.
El mensaje es que en esta fase crónica los síntomas frecuentemente son atribuidos al síndrome postconfusión, a estrés postraumático, y los pacientes pasan muchísimo tiempo sin diagnóstico y sin recibir la terapia sustitutiva que pudiese mejorar sus condiciones y su incorporación a una vida normal. Y el último escenario clínico es una paciente femenino de 32 años con debilidad y artralgias 9 semanas posparto, poliuria y polidixia desde la semana 30 del embarazo. En los exámenes les realizan un cortisol AM bajo y hacen el diagnóstico de diabetes insípida central. En la resonancia se observa una masa celular de 2 centímetros que comprime quiasma, y con la impresión diagnóstica de adenoma hipofisario es referida para cirugía transesfenoidal, y la anatomía patológica reporta infiltración linfocitaria y fibrosis. Y con este hallazgo histopatológico se hace el diagnóstico de hipofisitis linfocítica. Es una causa rara de hipopituitarismo, pero es la forma más frecuente de hipofisitis primaria. Suele observarse en mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida y asociada al periparto. Dentro de las manifestaciones clínicas predominan los síntomas por efecto de masa, como cefalea, alteraciones visuales, y luego el hipopituitarismo anterior, que es desproporcionado con respecto a la severidad de los hallazgos imagenológicos. Los déficits hormonales son variables, pero a diferencia de lo que ocurre en los tumores hipofisarios, no existe un orden secuencial en la pérdida. Y de hecho aquí la pérdida más frecuente es la de ACTH, y la primera, que suele ser la última normalmente en el caso de los tumores hipofisarios. Como es una condición autoinmune, se han utilizado marcadores inmunológicos como los anticuerpos antipituitaria y antihipotálamo, que son de baja sensibilidad y especificidad. Recientemente se han identificado los anticuerpos antirrafilina con mayor especificidad para pacientes con infundíbulo, neurohipofisitis y diabetes. Respecto a la resonancia magnética, lo importante es hacer el diagnóstico diferencial con los tumores celulares, los adenomas, que son más frecuentes. Los datos que sugieren hipofisitis son el incremento simétrico del tamaño de la hipófisis, el realce homogéneo post-contraste, el engrosamiento del tallo sin desviación, la pérdida del área brillante del lóbulo posterior en caso de diabetes insípida, y el hallazgo de silla turca-Bansi en fase tardía. El engrosamiento del tallo sin desviación, así como las características que mencioné del hipopituitarismo anterior que enmarqué, son quizás las perlas diagnósticas que nos permiten sospechar esta condición. Además de hipofisitis linfocítica, existen otras causas de hipofisitis primaria y muchísimas causas de hipofisitis secundaria. Aunque el estándar de oro para el diagnóstico es la anatomía patológica, nos tenemos que valer de características clínicas de laboratorio e imagenológicas. En el caso de la hipofisitis secundaria, el antecedente de la enfermedad, de la infección o de la droga que está recibiendo el paciente es la perla diagnóstica que nos va a decir cuál es la causa del hipopituitarismo. Existen 3 patologías descritas de manera reciente relativamente dentro de este espectro de hipofisitis que son consideradas las causas emergentes. La hipofisitis relacionada con inmunoglobulina G4, el síndrome anti-PIT1 y la hipofisitis por inmunoterapia. La relacionada con IG4 se debe a infiltración de la hipófisis por células plasmáticas productoras de esta inmunoglobulina. A diferencia de otras formas de hipofisitis, es más frecuente en hombres en la 7ª década de la vida. Afecta de manera simultánea hipófisis anterior, siendo el déficit de gonadotropinas el más frecuente, e hipófisis posterior con diabetes insípida. Puede presentarse aislada, pero es común la infiltración de otros órganos, particularmente del tracto digestivo, y ayuda muchísimo al diagnóstico la determinación de inmunoglobulina G4 sérica mayor de 140 miligramos por decilitro. El síndrome anti-PIT1 se relaciona o obedece a la producción de anticuerpos contra PIT1, que es un factor de transcripción de la pituitaria. Se produce hipofisitis y una deficiencia adquirida de 3 hormonas que son crecimiento, prolactina y TSH. El año pasado, o en el año 2020, se encontró que este síndrome se asocia a timomas
u otros tumores que ectópicamente expresan PIT1 en su superficie y por lo tanto se clasificó como un síndrome paraneoplásico. Y luego tenemos los inhibidores de puntos de control inmunológico. Estos inhibidores son quizás la causa más prevalente porque estas drogas cada vez se utilizan más en los pacientes con cáncer, es más frecuente también en hombres, en mayores de 60 años y cursa básicamente con deficiencia de tirotropina y ACTH. Y quizás ya para finalizar, las causas más prevalentes sería la infección por SARS-CoV-2, el COVID-19. Hay que recordar que la puerta de entrada a las células, o una de las puertas de entrada, es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 presente en muchas células del sistema endocrino que lo convierten en diana para la acción citopática de este coronavirus. Este coronavirus tiene o comparte características biológicas con otros coronavirus como el SARS, que ocasionó una epidemia de menor envergadura en el año 2003, y en esa época se reportó este estudio, por ejemplo, donde 60% de los pacientes que sobrevivieron a una infección severa desarrollaban insuficiencia adrenal secundaria a los 3 meses, que generalmente revertía durante el primer año, y se planteó hipofisitis, bien por la acción citopática directa del virus o por la respuesta inmunológica que él desencadena. En el caso del SARS-CoV-2, esto no se ha identificado, pero se ha encontrado que es un disparador de apoplejía pituitaria en pacientes con tumores, lo cual es una causa de hipopituitarismo. Y recientemente se publicó este caso de una paciente que 3 meses post-COVID presentó apoplejía sin la presencia de un macroadenoma subyacente o cualquier otra causa identificable. De manera que pienso que tenemos que estar alerta ante probables complicaciones pituitarias en los pacientes que tienen esta terrible enfermedad. Y concluyo diciendo que existe un incremento de la frecuencia de causas no tumorales o no clásicas de hipopituitarismo, que por lo general se caracterizan por un retardo en el diagnóstico, de manera que es necesario elevar la sospecha clínica para así lograr diagnóstico y tratamientos oportunos y disminuir la morbimortalidad asociada a esta condición. Muchas gracias por la atención prestada.